Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues a continuación vamos a ver turno de preguntas a cualquiera de las personas que estamos en la mesa y, sin duda ninguna, yo incluiría también en las posibles respuestas a Diego Álvarez, que nos acompaña aquí en la sala y que, como todos sabéis, es el responsable de un movimiento en la red entre los estudiantes de apoyo a la equivalencia y que, de momento, pues, no sé, has conseguido, Diego, 50.000 firmas, ¿no? De momento, sí. Bueno, y esperemos que a raíz de esta rueda de prensa el número aumente, porque realmente necesitamos el apoyo de todos para conseguir el resultado lo más rápido posible. Bueno, magnífica pregunta. La verdad es que yo no sé la respuesta. Si alguno de la mesa se atreve a alguna teoría. Bien, yo quizá, formando parte de la Administración, aquí no hay un culpable con nombres y apellidos a quien se pueda imputar algún tipo de acto delictivo. No es así, es un problema de inacción, de inactividad, de falta de previsión, es un problema de planteamiento político, no es otra cosa diferente. Entonces, dentro de las políticas o de las prioridades que tienen los distintos gobiernos de solucionar o de acometer determinadas cosas, pues está claro que este asunto no es prioritario. No es prioritario y sí lo es, en el sentido de que yo creo que hay una falta de interés por establecer claramente en qué ámbito nos movemos cada uno. Y un claro ejemplo de esto lo vamos a tener en la Ley de Servicios Profesionales, en la que, al parecer, todo el mundo va a servir para todo. Todo el mundo va a servir para todo. Entonces, es algo que, desde el punto de FEDECA, además, desde el punto de vista de FEDECA, ya hemos presentado nuestras observaciones, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía poniendo de manifiesto que esto no puede ser un totum revolutum, en el sentido de que la especialización, el nivel de excelencia y la capacitación que ha adquirido cada persona en unos estudios específicos, no cabe decir para... La idea que yo creo que tienen es que para conseguir una eficiencia hay que permitir la movilidad, que haya un trasvase entre unas profesiones y otras. Y yo creo que es un concepto equivocado. Y si nos damos cuenta, todo va en la misma línea. Es decir, lo mismo da el nivel de estudios universitarios que tengas, porque lo importante es la práctica que tú adquieras en el desempeño de una profesión. Y ese es el concepto equivocado. Entonces, yo creo que en tanto en cuanto no se les ponga de manifiesto y encima de la mesa que el nivel de estudios universitarios, el nivel de conocimientos y la cualificación que se adquiere en las universidades, o se adquiría, mejor dicho, en las universidades, porque ahora, claro, el problema también deriva del sistema de estudios y la falta de calidad de la enseñanza que tenemos en nuestra universidad, en nuestras distintas universidades, en la que ha habido una multiplicidad de títulos diferentes, una amalgama de títulos que unos van a poder habilitar para ejercer una profesión, otros no. Hemos llegado a un sistema que es caótico, completamente caótico, y lo primero que hay que hacer es ordenar y saber dónde queremos ir.
Pero si la idea principal de la que partimos es que aquí da igual la titulación que se tenga, da igual los estudios, porque en realidad la experiencia es la que te capacita para ejercer una profesión, que esa es la idea que tiene este Gobierno, porque así nos la han transmitido cuando hemos estado en reuniones, pues hombre, por ahí vamos mal. Entonces yo creo que lo que hay que poner de manifiesto y poner encima de la mesa es que efectivamente la experiencia es un punto importante a la hora de acreditar el prestigio profesional y la calidad en el ejercicio de una profesión, pero no cabe duda que eso siempre tiene una base que no podemos olvidar, que son los conocimientos que se han adquirido a través de unos estudios universitarios, y que no es lo mismo ser licenciado, y no quiero con esto desprestigiar a ninguna profesión, no es lo mismo ser licenciado en filología que haber hecho una ingeniería. No todo el mundo sirve para lo mismo, porque es que entonces, si no, pues vamos a la ley del mínimo esfuerzo, hagamos todos un grado y después de haber hecho un grado, pues de ahí tiramos todos para adelante, y aquel señor que ha invertido un capital económico y un tiempo precioso en formarse, no va a servir para nada. Entonces, esto no es una cuestión de decir es que aquí hay un responsable, no, no es un responsable, es una política, un planteamiento de por dónde queremos que vaya el desarrollo económico y el futuro de nuestra economía. Y eso es lo que yo creo que los que estamos aquí debemos de sentar las bases y poner de manifiesto que no vale todo, que no vale todo. Que cada uno tiene una cualificación distinta para ejercer una profesión diferente, y que esto tiene que ser reconocido, porque además estamos, bajo mi punto de vista, en una situación de inferioridad respecto de aquellos extranjeros que vienen a prestar sus servicios en España, en tanto en cuanto que a ellos se les homologa rápidamente, y nosotros, sin embargo, no tenemos esa misma correspondencia, primero respecto a los países extranjeros, e incluso estos señores vienen a competir con nuestros propios profesionales españoles. Entonces, hombre, yo creo que el modelo de recuperación de la economía española no puede ir por ese derrotero. No he sido entendido la pregunta, ¿eh? Sí. La cuestión es, estamos siendo perjudicados, se ha expuesto en la mesa. Existe un perjuicio concreto y real desde hace tiempo a particulares y a empresas. El daño se está produciendo. No es cuestión de política, es cuestión de hechos. Y ante los hechos no se reacciona con peticiones más o menos amistosas. Existen otros procedimientos. Esa era mi crítica, esa era la excepción de mi crítica. Ya, lo que pasa es que cuando nosotros, si lo que estamos hablando es de ir a los tribunales, que sí que he entendido la pregunta, creo yo, para ir a los tribunales tienes que tener un responsable al que imputarle. Y en este caso no hay un responsable como tal para imputarle, porque una decisión política no es objeto de recurso. Tendríamos que cuantificar cuáles son esos medios y quién tendría que haber... Bien, pues yo, vamos, por mi parte, si eres capaz de redactar un recurso, vía administrativa, civil, penal, pues oye, se pone encima de la mesa, y si puede salir adelante, pues por nosotros, estupendamente. Sí, yo, Sí, perdóname, quiero abundar Carlos muy de brevísimamente. Sí que hay... ¿Esto funciona? Ah, perdón. Te acerco todos. Es evidente que hay también un movimiento, vamos a decir, o un lobby, o una intención de hacer creer a la sociedad que hay una única ingeniería en España, que solo hay una ingeniería ya, después de Bolonia, que todos somos ingenieros. Y no es verdad. Sigue habiendo, voy a expresar con la terminología anterior, una ingeniería superior o de ciclo largo, y hay una ingeniería media, que es la ingeniería técnica, que tiene su razón de ser y tiene su papel. Pero no somos todos iguales. Lo que a España le exige cuando las empresas españolas salen al exterior, los team leaders, los equipos directivos o los equipos técnicos que nos presentamos a las ofertas internacionales, lo forman ingenieros superiores, que son los que compiten con ese nivel de máster que hoy no tenemos reconocido, o el EQF7, es lo que nos piden. El máximo nivel de exigencia, de excelencia, de garantía de calidad, ese sigue siendo un nivel distinto.
Por lo tanto, no hay un único nivel de ingeniería, porque también está ocurriendo esto, lo ha dicho Elena, de tratar de igualar por abajo, siempre por abajo, por la puerta de atrás. De los que han hecho 3 años, pues que ahora sean como los de 4. De los que han hecho 4, que sean como los que hicieron 6. Y así sucesivamente, porque eso es una constante muy española, de todos somos iguales, total. Bueno, sí, el esfuerzo, bueno, sí, es importante, pero claro, la experiencia no vale si no tienes una base de conocimientos y de conocimientos académicos y universitarios reconocida. Perdón por la a lo mejor extensión. Gracias, Carlos. A ver, por orden, vamos a intentar... Jesús Martín, del diario La Razón. La señora Elena de Vicente dice que no es un tema prioritario para ninguno de los gobiernos. Una cosa es que no sea un tema prioritario y otra cosa es que llevemos, si el señor Del Amo, recuerdo que haya dicho bien, 1999 se arregló en Francia. Desde entonces han caído ya 15 años. Ya no es cuestión de prioridades. Algo falla en este gobierno, en el anterior y en todos los anteriores. O sea, es que no le encuentro explicación que llevemos 15 o 16 años y no se haya hecho absolutamente nada. Pues era para mí la pregunta, ¿no? No, no era la pregunta para mí. Yo lo cierto es que no tengo la respuesta. No sé si es que desde el punto de vista electoral no interesa, que hay otras cuestiones que quizá, porque no nos olvidemos que aquí al final todos los gobiernos toman decisiones pensando en las próximas elecciones y como siempre estamos en elecciones, pues yo creo que para ninguno de los gobiernos este asunto ha sido prioritario porque estamos hablando de un colectivo importante, muy importante, pero no es esencial para ganar unas elecciones, con lo cual sus preocupaciones son diferentes. Esa es mi opinión. Y bueno, yo creo que se han ido encontrando con un problema que cada vez se va a darle una solución cada vez es más complicado y cuanto más se demore es más difícil dar una solución que sea justa y racional para todo el mundo, porque lo que nos transmitieron a nosotros el día que tuvimos la reunión en el Ministerio de Educación es que lo que tienen miedo es a las impugnaciones. Con lo cual quieren legislar de forma defensiva, en el sentido de que, claro, si le reconocemos el nivel 3 meses a estos sí y a estos no, pues sabemos que vamos a tener impugnaciones sí o sí. Entonces, queremos asegurarnos bien las espaldas y que antes de hacer una homologación automática, pues que haya un informe por la agencia de calificación en la cual si se nos impugna tengamos un modo de defendernos y que esté soportada y motivada la decisión. El problema esencial donde se planteaba tal como nos transmitieron. Para los grados, a pesar de que ellos estaban pensando en impugnaciones, tenían claro que todos los estudios universitarios de 3 años les iban a otorgar el grado automático. Esto era automático, eso no lo dudaba nadie. Que yo dije, bueno, si estáis pensando en que no os vayan a impugnar, ahí las vais a tener seguro, porque todos aquellos que hicieron su curso de convalidación para obtener el grado, y aparte de que era un poco estafa, en el sentido de que el nivel de conocimientos que se adquiere ahora para tener el título de grado no es el mismo que se obtenía antes con una diplomatura. Ahí no tenían ningún problema. El problema esencial, ¿dónde lo tienen? Perdona. El problema esencial que a ellos se les planteaba era en aquellos años donde ha habido unas titulaciones universitarias de 4 años. Estas titulaciones universitarias superiores de 4 años, ¿qué hacemos con ellas? ¿Les otorgamos grado o les otorgamos un nivel equivalente al máster? Ahí es donde tienen el problema. Dice, claro, esto lo que nos supone a nosotros es ir titulación por titulación, ir estudiando el nivel académico que se obtiene con estas titulaciones y ese problema que generó el gobierno anterior cambiando la estructura de estudios universitarios a 4 años para obtener un título superior es lo que está generando una difícil solución. Nosotros decíamos, muy bien, pues es muy fácil, en ese Real Decreto saquen ustedes unos anexos y con aquellos que no tengan duda, pues automático.
y aquellas titulaciones que les estén generando estos problemas y que tengan ustedes que estudiar titulación por titulación, porque recordemos la cantidad de títulos universitarios que hay que hacer un máster para matricularse en una universidad, porque claro, la proliferación que ha habido de las universidades en las distintas autonomías, tenemos títulos de todas clases y colores, que al final algunos de ellos ni siquiera habilitan para ejercer alguna profesión. Bueno, pues ese problema que se generó, esto sí que ha sido el gobierno anterior el que lo ha generado, es lo que realmente en este momento está impidiendo el que el Real Decreto saliera de forma automática y adelante. Esa es la explicación que nos dio el Ministerio en este caso. Soy Adela Molina de la cadena SER. Para quien tenga la respuesta, no sé si se ha hecho alguna cuantificación o una estimación del perjuicio económico que esta situación está suponiendo para las empresas españolas y también algún ejemplo concreto de contratos que se estén perdiendo porque los ingenieros españoles no tengan homologados sus títulos en el extranjero. Pues yo me voy a referir, voy a aprovechar que está el secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos, que me parece que tenían una cifra, una evaluación hecha sobre ese importe que en este, Javier, que rondaba... Nosotros hablamos de que más de un tercio de las licitaciones internacionales, las empresas españolas, como sabéis, contratan aproximadamente 30.000 millones en contratos de obra pública. Entonces nosotros pensamos que más de un tercio de esos contratos se pueden ver afectados por esta falta de reconocimiento del máster. Y desde luego, si hablamos de ingenieros de caminos, donde tenemos un colectivo de más de 4.000 ingenieros de caminos ejerciendo fuera, pensamos que hay más de 1.000 ingenieros de caminos que no tienen trabajo fuera por culpa de la homologación o la equivalencia. Esos son los datos que estamos dando desde el Colegio de Ingenieros. Los 10.000 millones de pesetas en ingeniería civil a la que habría que incorporar... De euros. Perdón, de euros, sí, sí. Que como todavía no nos han dado la equivalencia, pues... Pero eso en ingeniería civil, más la parte de ingeniería industrial, de telecomunicaciones y minas, cualquier otra rama, pero eso sería el mínimo, la evaluación mínima en la que nos podríamos mover. Yo quisiera llamar la atención sobre que el hecho de que lo que estamos aquí defendiendo no es, o sí es, desde luego también, un colectivo de ingenieros de 50 años para arriba. Estamos hablando de los estudiantes que acaban ahora sus carreras por los llamados planes antiguos y que pueden ver hipotecada todo su lanzamiento profesional en los próximos años inmediatos. Por eso me gustaría que alguno de ellos hablara. Sí, Diego. Bueno, muchas gracias. Porque os voy a dar la espalda. Bien, o sea, contestando un poco a lo que decía el señor vicedecano antes, el tema sí que se ha denunciado, de hecho. O sea, el señor presidente de los ingenieros industriales sí que se ha denunciado este tema en la Comisión Europea, por ejemplo. Ha sido denunciado también delante de la Defensora del Pueblo. O sea, que el tema sí que está denunciado. Realmente, y está denunciado por incumplimientos. O sea, porque cuando tú como país firmas en 2008, como se hizo el 23 de abril, concretamente 2008, ante la Comisión Europea, que vas a adaptar tus titulaciones al marco normativo europeo, ¿vale? Y Europa te da un plazo de 5 años, o sea, no es que te dé 2 meses para que lo resuelvas, te da 5 años. Y en 2013, 23 de abril, terminaba ese plazo. Y a día de hoy, 16 de julio de 2014, seguimos sin estar adaptados. Seguimos sin solucionarlo. Vale, cuando a finales de enero salía en televisión española, precisamente con este señor, y el señor Federico Morán, secretario de Estado de Universidades, nos contestaba que en el plazo máximo de 6 meses, ¿vale? De 6 meses nos dijo como plazo máximo, este tema estaría resuelto. Yo tenía mis fundadas dudas de que eso no sería así, y se está demostrando que no es así. Entonces, podríamos pensar que este es un tema complejo, que digamos que puede tener un coste económico importante hacer esto. No, ¿qué coste tiene? Entonces, sacar un papel, un real decreto en el que tú digas, señores, el nivel 1 del MECES equivale al EQF5, el nivel 2 equivale al EQF6, el 3 al EQF7, y así. Es eso, no es nada más que eso, ¿vale? Con respecto precisamente a lo que hablaban un poco de, digamos, el coste económico que está teniendo y todo esto, es muy difícil de estimar, ¿no?
Y ejemplos concretos de la problemática. Bueno, creo que todos sabéis, bueno, salió en los medios el tema de SAITEC, que perdió concursos internacionales. Actualmente, no vamos a engañarnos, esto ahora pasa menos. O sea, ¿qué pasa? Que las empresas españolas no están perdiendo tantos concursos. ¿Por qué no los están perdiendo? Pues porque lo que hacen es cubrirse las espaldas. O sea, yo termino mi carrera, soy ingeniero, pero no tengo el nivel de máster. Entonces yo me voy afuera. Ha habido gente que me ha escrito y contándome esto. Entonces te dicen, oye, ¿tú tienes el nivel máster? Hombre, yo soy ingeniero, supongo que sí. Llegas fuera, no, pero es que si eres ingeniero, ahora mismo estás calificado como un grado, porque tu país no te está reconociendo como máster. Entonces no te contratan. Eso es lo que hacen las empresas. Dicen, pues contrata a una persona local, efectivamente, o un ingeniero de Francia o de Alemania, o Reino Unido, o sea, toda Europa lo tiene. Y así sí lo tienen reconocido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ser un ingeniero español, tengo que ser un ingeniero de segunda. Me da igual ingenieros que licenciados. Quería matizar, si me permite, que decía la señora Elena de Vicente antes, que había más de 200.000 afectados entre arquitectos, ingenieros. No, o sea, la cuestión es que solo en ingenieros hay más de 200.000. Colegiados. Yo, por ejemplo, no estoy colegiado. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, si empezamos a sumar biólogos, empezamos a sumar arquitectos, el número puede ser inmenso. Y esto no afecta solo a Pre-Bolonia, o sea, lo estamos centrando en Pre-Bolonia, pero no es así. Ahora mismo, las titulaciones de Bolonia, aunque parezca increíble, no están reconocidas a nivel europeo. O sea, eso no está pasando. No nos podemos engañar, no podemos decir, es un grado, es que estamos hablando de grado y máster, ¿no? Ya, pero es que España no tiene adaptado su nivel a Europa, o sea, no está dentro del EQF. Pues si tú no estás dentro del EQF, técnicamente no existes. ¿Vale? Para que nos entendamos. O sea, yo estoy intentando huir del tecnicismo y explicarlo de una forma más o menos clara. ¿Qué más? ¿Qué más puedo añadir sobre esto? Es que la solución es lo que decía, es súper fácil, es algo que no se entiende. El propio ministro Wert dijo hace unos meses que digamos que a él no le cabía ningún tipo de dudas, que al final, en el tema de los ingenieros, se acabaría demostrando que sí que tenemos el nivel máster. Lo dijo, o sea, son palabras textuales sacadas de un medio. Entonces mi pregunta es, si tú dices que efectivamente se nos va a dar ese nivel, ¿por qué no se nos da ya? O sea, es la presunción de culpabilidad. Eres culpable mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Que es lo que pasa en España. Es un disparate, o sea, y no es una cuestión política. Hemos hablado de quién es la culpa. No, es que la culpa no es de nadie. O sea, la culpa es de todos los gobiernos. Yo, y lo digo con orgullo, la verdad, conseguí, hablando con diputados de Galicia, que la Xunta de Galicia aprobase, y, bueno, es evidente, pero en Galicia gobierna por unanimidad el Partido Popular, que es el partido que está en el gobierno ahora mismo. Pues se aprobó por unanimidad tras hablar con diputados de todos los partidos, con consejero de Educación, con secretario de Universidades, con todo el mundo. Hablé en Galicia. Y me dijo una persona, no puedo decir el nombre, pero él sabe a quién me refiero, dijo, ¿y tú sabes por qué esto no se ha resuelto antes? Esa fue la pregunta que me hizo él a mí. Yo se lo planteé, además es que se lo planteé como una cuestión que no es política. Yo estoy luchando por mi futuro. Yo me levanto esta mañana y tengo 42.500 apoyos de gente que supongo que está en mi situación o puede estar en mi situación. Y dices, pues yo me voy fuera y me encuentro con este problema. Simplemente eso. Gracias, Diego. Yo, creo, aunque se acaba de, o sea, se está diciendo por parte de todos de una manera o de otra, pues quiero resumirlo de una forma bastante clara. La situación actual es que en España no existen titulados del grado máximo, no se sabe por qué, pero no existen, simplemente. O sea, a nivel internacional, España no tiene titulaciones del máximo nivel. Cosa bastante de locos. A mí me resulta muy difícil muchas veces argumentar lo que para mí es evidente. Y para mí es evidente que sí que los tiene. Y por una mera cuestión de terminología situada en un boletín, pues la situación real es que no les tenemos. Y que, aun siendo optimista bastante más de lo que ha dicho alguno de los de la mesa, no siendo, sino intentando ser optimista, que dicen que los máster cuando salgan van a estar también desamparados, pues es que aunque estuvieran amparados, el hecho real es que para que salgan máster
con tal nombre, pues falta un tiempo. Y mientras tanto estaremos sin titulaciones. Y luego, aunque seamos a extinguir, pues hombre, espero que la persona que tengo justo delante tarde bastante en extinguirse. Él y todos los que están en su situación. Con eso me sumo a lo que decía Jesús Rodríguez Cortezo en cuanto a que no es un tema de los mayores, menores y demás, que normalmente, bueno, pues de alguna manera tenemos ya resuelta nuestra vida, sino que es un problema de la gente que está en estos momentos viviéndolo, que también, y se ha dicho indirectamente, pero yo quiero decirlo directamente, cuando se sale al extranjero, en muchos casos no es que no te lo reconozcan, es que directamente si quieres optar a un trabajo, tienes que optar a un trabajo con una equivalencia o con un nivel de formación inferior al que realmente tienes, simplemente porque como no tienes esa equiparación a nivel europeo, pues es un arma bastante bueno por parte de los hipotéticos empleadores el decir, no, mira, es que tú no me sirves. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Soy Laura Olías del diario.es. Tenía lo primero una duda que no me ha quedado claro. Cuando han hablado del decreto, al principio me ha parecido que el decreto que propone el Gobierno establece una equiparación, pero en el marco español. No sé si establece la equiparación en el marco europeo, porque si no fuese así, creo que volvemos a estar en el mismo problema. Se aprobaría un decreto, pero a nivel europeo nuestros ingenieros vuelven a estar en las mismas. Quería que me lo concretasen. Y por otro lado, todavía el decreto no ha salido adelante. Imagino que siguen reuniéndose. Quería saber si siguen reuniéndose con el Ministerio y la proposición que han dicho de incluir un anexo, a lo mejor en aquellos casos que estuviesen más claros, de una equiparación automática, ¿qué les ha dicho el Ministerio? Si es posible, a lo mejor todavía cambiar este punto. ¿Quién responde? Sí, sobre el Real Decreto, efectivamente. Como se ha dicho repetidas veces desde esta mesa, el Real Decreto no es la solución, a pesar de lo que en su día afirmó el ministro de Educación. No es la solución. No es la solución por muchas razones. Desde luego por el procedimiento que establece, que ya ha sido comentado y en el que no voy a insistir, un procedimiento absurdo. Un procedimiento que además hace pensar que en nuestro Ministerio de Educación no existen archivos en los que consten los estudios reales que corresponden a cada titulación, si es que hacen falta tantos informes para justificar una titulación. Pero aparte del procedimiento, es que el Real Decreto no se remite al marco europeo de cualificaciones, que es la única solución, sino que se remite a un marco español no homologado al día de hoy con el marco europeo. O sea, que no es solución en absoluto. Por eso no lo hemos aceptado como tal solución y creemos que la respuesta es otra. Respecto a algunas de las cosas que se han dicho sobre culpables o no culpables, yo no creo en las manos negras, por supuesto. Sí creo que el problema, como también se ha comentado, puede ser más complejo que en otros países por lo de los 4 años del grado, etcétera, y por una cierta filosofía de no reconocer las diferencias entre unas titulaciones y otras, entre unos niveles de estudio y otros. Pero también hay una cuestión de fondo. Hay una cuestión de fondo que quizá no es ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en abordar este problema? Años y años y años. Pues, amigos míos, porque vivimos en una sociedad que tiene muy poco respeto al conocimiento. Así de sencillo. Y nuestros gobiernos son fruto de la sociedad. Entonces, si vivimos una cultura de poco respeto al conocimiento estructurado, pues naturalmente los problemas que afectan al conocimiento estructurado tardan más en resolverse. Y solo empieza a hablarse de sus soluciones cuando se convierten en dramáticos. Ahora se han convertido en dramáticos, porque nuestros ingenieros, hablo de ingenieros, podría hablar de otras profesiones, pero los ingenieros somos quizá los que más nos movemos internacionalmente. Estamos teniendo problemas porque nuestras empresas están teniendo problemas y porque en la Administración se están planteando problemas en cuanto a los cuerpos superiores de la Administración. Solo cuando todos estos problemas han estado sobre la mesa se ha dicho, pues a lo mejor hay que tocar este tema.
Hola, buenos días. Yo soy funcionaria del Grupo A1 del Ministerio de Fomento y bueno, mi pregunta es para Elena. Quería saber por qué, si el proyecto de Real Decreto contempla la equivalencia de diplomatura a grado, actualmente las convocatorias de las oposiciones que están saliendo ponen ingeniero o licenciado o grado. No, el proyecto de Real Decreto no contemplaba la equivalencia automática entre la diplomatura y el grado o las carreras técnicas de 3 años y el grado. Es algo que nos comentaron de cómo lo iban a hacer. Cuando nosotros preguntábamos que por qué no se establecía una equivalencia de forma automática, ellos nos respondían lo que comentaba antes, que tenían problemas de impugnaciones. Entonces nos comentaban cómo lo querían hacer, porque la idea es hacer un Real Decreto y luego a través de órdenes ministeriales ir estableciendo o sea, que el proceso es largo, o sea, a través de distintas órdenes ministeriales ir sacando aquellas equivalencias título por título que hubieran establecido. Bajo mi punto de vista, es un procedimiento que ha utilizado el Ministerio, está utilizando para los distintos colectivos que se han acercado al Ministerio para decir, no, a ti te lo voy a dar. A ti te lo voy a dar, a los otros ya veremos, pero a ti te lo voy a dar. Eso es lo que yo creo, la práctica que ha ido utilizando el Ministerio para precisamente evitar algo en lo que estamos aquí hoy todos reunidos, es decir, todos tenemos un interés común y hacemos un posicionamiento al que se han adherido evidentemente muchísimas organizaciones, muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos, y vamos a hacer más ruido todos juntos que uno por uno. Es decir, el Ministerio ha ido diciendo a los grados que han ido allí, a los diplomados que han ido a protestar, les han dicho, no, os vamos a dar el grado. A determinados colectivos de ingenieros específicos de una rama concreta les han dicho, no, a vosotros os lo vamos a dar. O sea, en el sentido para decir, no, vosotros vais a ser los primeros, vosotros lo vais a tener, pero el Real Decreto no contempla que haya una equivalencia automática dentro del texto del Real Decreto. A nosotros lo que nos transmitieron serían que luego lo harían a través de órdenes ministeriales, que eso sí se les podrían impugnar. Por eso nosotros decíamos, no, pues meter un anejo en el propio Real Decreto, que eso no lo van a poder impugnar, y lo que tengáis claro, hacerlo así. Esa es la cuestión. En cuanto a nosotros, FEDECA ya desde hace muchísimo tiempo, cuando se iba a implantar el Espacio Europeo de Educación Superior, elaboró un documento que se dio traslado de este documento tanto a la vicepresidencia del Gobierno como al Ministerio de Administraciones Públicas, en el sentido de prever qué consecuencias tendría la implantación de Bolonia, la llamada Bolonia, con respecto a la función pública. Y había un estudio bastante riguroso que está a vuestra disposición, a todo el mundo, en la página de FEDECA, en la cual evidentemente toda la titulación universitaria que ha habido y los cambios de titulaciones universitarias a lo largo del tiempo han ido íntimamente ligados a la función pública. O sea, primero ha sido la función pública y luego la titulación universitaria. O sea, los cambios de estudios que ha habido han venido precisamente por la evolución que ha habido en la función pública. Esto nosotros lo entregamos, ¿recordáis qué fecha? ¿2008 puede ser? Puede ser en 2008. Donde ya les advertíamos de cuál era este problema y de cuál sería la solución. Lo que está claro es que no han tenido ninguna. Yo creo que está en el cajón, o sea, ese documento ni siquiera han tenido. Yo creo que es que para ellos no ha sido una especial preocupación tampoco la situación. Ahora si hacemos ruido quizá lo empieza a ser. Si empezamos a hacer ruido y que en la prensa y los medios de comunicación se hagan ecos de un verdadero problema para la recuperación económica de España, en la que evidentemente aquí estamos todos implicados, los anteriores y los que están obteniendo sus titulaciones universitarias ahora. Buenos días, soy Gabriel Ferruga de 5 Días. Yo tenía 3 preguntas. La primera es sobre el borrador de Real Decreto que todavía no se ha tramitado al Consejo de Estado, aunque bueno, haya pasado ya todos los estamentos previos a la presentación en el Consejo de Ministros.
Entonces, quería saber si vosotros sabéis por qué todavía no se ha tramitado el Consejo de Estados, qué noticias tenéis sobre este borrador. Y luego, a finales de mayo, mi periódico dio la noticia de que Educación estaba preparando otro Real Decreto para justamente equiparar los niveles del MECES al IQF. Luego no se supo nada más, entonces allí también si tenéis alguna noticia sobre este otro borrador. Y finalmente, para Diego, una pregunta. Desde tu punto de vista de estudiante, me gustaría saber qué piensas de la posibilidad de que en la estructura actual de 4+1, según este borrador de Real Decreto, pues se pueda equiparar un ingeniero técnico, por ejemplo, a grado, ¿no? Aunque haya cursado 3 años. La pregunta es, los ingenieros técnicos dicen que esto pasa en toda Europa y me gustaría saber si esta es también tu opinión, tu experiencia. Gracias. Noticias no tenemos, ¿no? Sí, bueno, parece que estoy interviniendo mucho. De la reunión aquella que mantuvimos, se comprometieron a que en otoño saldría el Real Decreto y que aquel borrador se estaba reconsiderando a raíz precisamente de este movimiento que estábamos teniendo, que iban a reconsiderar la redacción, que se estaba cambiando, y nos prometieron que en octubre, en otoño, saldría el Real Decreto. Eso fue el compromiso que nos transmitió, bueno, compromiso verbal, no por escrito. En cuanto a por qué no establecer la equivalencia directamente con los EQFs, sí nos dijeron que, dijimos, bueno, es que es absurdo pasar meses y luego EQF, otra vez otro Real Decreto, y nos comentaron que habría otro Real Decreto, pero que aquello ya sería automático, que lo importante era establecer la equivalencia de los niveles con el MECES y que a partir de ahí habría un Real Decreto, pero es lo que nos comentaron, simplemente fue un comentario y nos dijeron que pero es que ese Real Decreto sería rápido y sería automático. Esas son las noticias que tenemos, no hemos vuelto a tener más. Nosotros fuimos un poco antes que Elena a ver al mismo secretario general y el decreto iba a estar para junio. Nosotros fuimos a final de marzo, iba a estar para junio. Me parece que tú fuiste un poquito después. Sí, un poquito después. Ya iba a ser para otoño. Pero porque lo iban a reconsiderar. Lo iban a reconsiderar. De manera que hoy en julio yo creo que no hay fecha. Perdón, querías... Un comentario sobre esto último. Es que, bueno, afortunadamente pues he tenido contacto con bastantes periodistas gracias a este tema, ¿no? Y para mí la noticia muchas veces, porque te preguntan, bueno, ¿y qué novedades hay sobre este tema? Para mí la noticia es que no hay noticia. Esa es la noticia. Que después de tanto tiempo seguimos sin novedades sobre este tema. Sobre lo que me preguntas, es otro de los temas de debate, ¿no? Otro de los temas espinosos, entre comillas, como que si a vosotros os dan el máster, ¿por qué a los ingenieros técnicos no darles el grado? ¿En qué os molesta? O sea, me han llegado a preguntar literalmente eso. ¿Qué os molesta que les den el grado? Hombre, a mí la molestia no es que les den el grado. O sea, a mí me parece perfecto. De hecho, a nivel europeo se les da el grado. O sea, tienen el grado. ¿Pero por qué? Porque a nivel europeo lo que está implantado es el sistema del 3+2. Tienes 3 años. Los ingenieros técnicos han hecho 3 años. Entonces, si aquí se impone el sistema del 3+2, efectivamente tienen que ser el grado. Si es que es eso, es que es lo que tienen que ser. Pero no es el sistema que funciona. Otra cosa que no, o sea, eso no se está hablando en los medios, pero yo tengo de hecho, se la puedo pasar a quien la quiera, una grabación en la que el secretario de Universidades reconoce en el Parlamento que los másteres de menos de 90 créditos no se reconocen a nivel europeo. O sea, máster de menos de 90 créditos no se reconocen. Eso quiere decir que los másteres de un año, o sea, los de 60 créditos típicos que está habiendo, ¿no? Eso no vale en Europa. Y luego me dice la gente, eso es mentira, porque yo tengo a un primo o tengo a un amigo que está trabajando en Alemania, lleva 20 años y no tiene problema. Y te digo, sí, claro, no tiene problema, porque esa persona ha entrado hace muchos años. Y
que lo van a echar ahora, le van a decir, no, oye, llevas trabajando aquí y me he dado cuenta de que no tienes el nivel. No, el problema somos nosotros, los que salimos ahora. ¿Entiendes? Yo me voy ahora afuera y te lo pueden reconocer si quieren, de forma unilateral. Si ellos quieren, te dicen, pues oye, los ingenieros españoles tienen una fama, tienen un prestigio y no sé qué, y yo sé que tú das el nivel. Pero si quieren, pero no tienen la obligación. Yo me voy a América Latina y tengo que firmar un proyecto, por lo que sea. Igual no tengo que firmarlo en mi vida, no lo sé. O no me voy o me quedo en España. Pues ojalá, o puede ser, ¿vale? Pero si tengo que hacerlo, que no pueda hacerlo por el hecho de ser español, lo que comentaba antes, pues es bastante triste. Y sobre lo que me decías, pues eso, o sea, yo creo que sí, que les deberían dar el grado, pero con el 3+2, no con el sistema actual. Y se está hablando precisamente, perdón por la, sobre imponer, o sea, pasar del modelo 4+1, habilitar a que puedan ser, en función de la universidad, lo que decida, pues dar grados de 4 años o grados de 3 años. O sea, darles la opción a las universidades, a las comunidades autónomas de que lo decidan. O sea, es que no sé si se entiende la ilógica del planteamiento. O sea, quiere decir, yo puedo hacer un grado de 3 años aquí y el mismo al lado, en una universidad en la misma ciudad, de 4 años. Y somos, o sea, es un disparate auténtico. Yo no sé si se ve eso, si se ve el planteamiento. O sea, lo que pasa es que, claro, es más fácil no mojarse, ¿sabes? Es más fácil decir, yo no lo he determinado, ha sido pues la Generalitat, o ha sido la Xunta de Galicia, lo han dicho ellos, yo no he hecho nada. Es más fácil así, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Yo sí creo que la razón de este retraso va más allá de el problema concreto de la equivalencia. Como Elena apuntaba, estamos ante un ataque frontal a la excelencia. Y la prueba evidente de ello es que el propio primer borrador del Real Decreto, donde hecho para buscar y darnos la equivalencia al máster, terminaba diciendo que éramos graduados en Ingeniería Superior. Es decir, en el propio listado. Un error, efectivamente, es un error, así fue reconocido. Pero claro, no hay perlas naturales, las perlas son cultivadas. Y entonces, cuando semejante error, pues tiene que haber alguien detrás que pretende buscar la igualación por abajo y lo que tiene que hacer la sociedad es clarísimamente buscar la excelencia, porque eso es lo que nos va a permitir competir y seguir con nuestro modelo de bienestar. Si no, estamos perdidos, perdemos la virada y acabamos pues siendo subcontratistas de los subcontratistas. Es decir, tenemos que buscar la excelencia y tenemos que pelear en un mercado internacional tremendamente competitivo, y para eso necesitamos la gente mejor preparada. Y nuestra administración tiene que tener gente fabulosamente preparada para poder dirigir nuestra política en España, en Europa y en el mundo a través de todas las relaciones internacionales tan necesarias para fomentar esas exportaciones. Por lo tanto, sí que hay algo más. ¿Podemos probarlo? No, pero son muchos indicios, uno detrás de otro, que nos indican que estamos ante un ataque estúpido, porque no tiene otro sentido, pero que donde realmente nuestra posición mundial se puede ver tremendamente afectada de salirse con la suya y conseguir esa igualación por abajo en todos los temas, sea a nivel profesional, sea a nivel de funcionarios, etcétera. Pues muchas gracias a todos y estamos, por supuesto, a disposición de cualquier otra pregunta que queráis hacer, tanto los de la mesa como Diego, que no le dejamos que se vaya sin recibir vuestras preguntas. Muchas gracias a todos.